Bien, Sol, vamos a saludarlo a Miguel Ángel Pichetto, actualmente auditor general de la Nación, como sabemos, ex candidato a vicepresidente, fue también diputado, senador de la Nación. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches, gracias por estar y por venir. Estar acá en Canal 26, bueno, compartiendo además este espacio del noticiero que es muy importante. Pichetto, recién cuando comenzábamos el programa hablábamos de las declaraciones hoy, del discurso encendido que hizo el presidente Alberto Fernández, y decíamos que hubo como una progresión, ¿no? Cuando trascendió la información de ese encuentro en Olivos y la primera fotografía se intentó negarlo, después se tuvo que reconocer, hubo una aclaración el viernes. A la gran mayoría de los argentinos le quedó gusto a poco con esa aclaración, incluso apuntando a Fabiola. Hoy se lo ve a un presidente eufórico diciendo, esto no va a hacerme caer. ¿Cuál es su mirada sobre el aspecto? Bueno, en realidad nadie está pensando en la oposición de voltear a un presidente. Creo que el gobierno se autoinflige daño de manera propia. Y lo que me parece que se deteriora con mucha rapidez es la palabra del presidente. Hoy asumió la responsabilidad plena, me parece correcto. Nada de lo que ocurra en Olivos puede ser ajeno al propio presidente. Digamos, asumir la responsabilidad, pedir perdón, que es una palabra que hubiera sido conveniente también utilizar, y tener un marco de mayor humildad para analizar también la coyuntura de hoy, de mucha gente que perdió familiares, que estaba hoy conmovida, recordándola, esta convocatoria de las piedras, donde nadie tiró piedras contra los edificios, sino que puso el recordatorio de mucha gente que murió sola, que nadie la acompañaba. Entonces, acá hay que asumir también un proceso autocrítico también de la misma sociedad y del gobierno, y de los médicos que asesoraban al gobierno. También. Yo me pregunto dónde están. Digamos, no quiero ser negativo ni tener una visión, pero a ver, durante 8 meses nos encerraron a todos. Sí. La consigna era quedarse en la casa y no moverse. Por poco Sí. nos trataban de asesinos a los que incumplíamos las normas. Había ¿no? uno de los principales que ahora salió a enojarse con el presidente, pero fue el vocero más duro de la cuarentena. Acá nadie hace ninguna autocrítica. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un marco razonable, 30 días para preparar los equipos de salud, que fue lo que nos dijeron al principio, como hizo el resto del mundo. ¿El resto del mundo qué hizo? Cerró por 30 días, 40, 30, 40, cuarentena, 40 días. Y después abrió y después empezó a moverse la economía. Digamos, acá lo que pasó es un proceso de crisis sanitaria, de balance negativo en el marco sanitario por el número de muertos y una catástrofe en el plano económico. Y de esto no se hace cargo nadie. Y nadie te explica nada ahora. ¿Qué pasó? Algunos reflexionan con autocrítica, decir que nos encerraron mucho tiempo los argentinos y que además nos prohibieron todo. Yo tengo siempre esa imagen de esa señora que fue con la reposera. La reposera ahí, sí, en un parque vacío. En una plaza con la Belgrano. policía. No podía salir a caminar. No podía salir a la calle. Bueno, todo esto es la exageración típica argentina que después determina este tipo de cosas. Es que en un momento donde está en juego, ¿qué es lo que está en juego? El planteo ético. Para todos los demás, encierro. Y los que tenían que dar la medida ejemplar no lo hacían. Este es el problema, el principal problema en donde se fragiliza el discurso del presidente. En un primer momento, los mayores de 70 no podían salir a la calle, tenían que buscar a alguien hasta que les haga las compras porque se les pedía no salir. Me acuerdo, sobre todo en los últimos pedidos de cuarentena, tal vez un poco más flexibles con algunas cosas permitidas. Ya la gente tenía miedo. ¿Por qué? Porque se ponía una fecha límite y ya la gente no creía demasiado que esa sea la fecha límite del término de esa cuarentena o estas nuevas medidas que se iban tomando hace poco, por 15 días, si no me equivoco. La palabra del presidente venía perdiendo credibilidad según un sector político. ¿Cómo está hoy con respecto y con lo que pasó con esta foto? Ya totalmente de cara a las elecciones.
¿Qué es lo que va a pasar? La verdad que esa pregunta habría que hacérsela a los que miden, encuestan. Indudablemente que el tema no es un tema, digamos, que va a pasar alegremente como pasan otras cosas y al otro día la gente se olvida. Porque este es un tema más profundo que tenía que ver con la vida, tenía que ver con tu empleo, tenía que ver con tu pequeña pyme, tu comercio, que lo tuviste que cerrar y por ahí te fundiste. Digamos, hay muchas cosas que están en juego acá. Digamos, hay un plano emocional y hay un plano donde la palabra, digamos, aparece contradictoria, aparece con un componente de evaluación ética de parte de la gente, del común, de la gente, incluso hasta de su propio electorado, porque esto es un tema que ha abarcado a todos, no hay acá distinción política, ¿no? Ahora, ¿cree que además de lesionar severamente la palabra del presidente y preguntarle también cómo se hace para gobernar? Porque todavía el presidente Fernández tiene un mandato que culmina en el 2023, más allá del resultado de las próximas elecciones. ¿Cómo se hace con una palabra tan devaluada, si es posible, al menos recuperar el poder de esa palabra o gobernar en todo caso ante una situación semejante? Bueno, a partir de hoy por lo menos se empezó a asumir el plano principal de la responsabilidad. Y tiene que reconstruirlo. Y además me parece importante que el presidente tenga un equipo y que tenga asesores que también le den contenido a su discurso. Muchas veces ha hablado o ha dicho cosas que a lo mejor no tenían correlato con la verdad histórica, con hechos que frente a presidentes extranjeros. Me parece que es imprescindible un ajuste desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno. Creo que debe haber preocupación en los distintos planos de la coalición oficialista. ¿Amerita un juicio político? Porque hay un sector de Juntos por el Cambio, de Juntos, que ha presentado esa propuesta. A ver, los diputados opositores están para hacer oposición. El juicio político es una medida extrema. En el medio de un proceso electoral es más extrema todavía. También difícilmente prospere. También digamos todas las cosas. Me parece que la oposición tiene que, de alguna manera, trascender, hacerse ver y mostrar indudablemente en este proceso la responsabilidad del gobierno. Yo creo que el juicio político es una medida realmente de alta gravedad. Tienen que ocurrir hechos realmente más graves, pero bueno, no quiero hacer descalificaciones a lo que está haciendo la representación parlamentaria de mi espacio político, que es la coalición opositora Juntos por el Cambio. Quiero hacer un análisis desde el punto de vista político, ¿no? Sí. De que lógicamente están cumpliendo con un rol. Después, ustedes saben que eso tiene un proceso donde las mayorías funcionan, Sí, claro. especialmente en el Senado. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha, por ejemplo, al presidente haciendo alusión a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri? Es que ya pasó el tiempo y no se puede estar mirando el pasado permanentemente. Y que el gobierno tiene que hacerse cargo de la gestión. Que pudo haber habido errores, por eso perdió la elección Mauricio Macri. A ver, si hubiera sido un gobierno extraordinario, hubiera ganado. Digamos, hubo errores, esos errores se plantearon fuertemente en el 2018 con las dos devaluaciones, en el marco económico. Tal vez no se supo explicar claramente la situación económica que había heredado el propio expresidente Macri. Esto lo asume él en su libro, como una autocrítica, en fin. Pero a ver, la sociedad votó y al votar puso la confianza en el nuevo gobierno y espera de ese gobierno que corrija lo que presuntamente estaba mal. Ahora, estar hablando permanentemente del pasado y echémosle la culpa, no sé, a la primera junta, desde el punto de vista de la responsabilidad histórica en la Argentina, me parece que lo que hay que hacer es, ya después de un año, Sol, 1 año y 8 meses lleva este gobierno. Sí. Sí. La evaluación, si la deuda, si el endeudamiento con el Fondo Monetario, todo es posible de discutir. Sí, y las lógicas incluso que se critican al gobierno de Macri
no son muy diferentes a las que están aplicando, digamos, en términos del manejo de la macroeconomía, incluso de la microeconomía. La inflación sigue siendo una inflación Altísima. incontrolable. Altísima. La emisión monetaria sigue siendo una emisión cada vez más importante. Cierto que lo cruzó la pandemia, pero las medidas económicas... Ahora, ¿cuál es el rumbo económico de este gobierno? No tiene rumbo, no tiene plan el gobierno. El gobierno no tiene un plan económico y un camino trazado hacia el futuro. Indudablemente que está siempre en la contingencia. Hay algunas expresiones interesantes que aparecieron últimamente de boca de la vicepresidenta, de que se le va a pagar con el aporte extraordinario del fondo al fondo, con lo cual eso es un dato significativo porque implica no caer en el default, pero bueno, no hay un plan integral, no hay un plan antiinflacionario. Estamos en un momento donde el gasto público es exorbitante, fundamentalmente porque están mirando el proceso electoral y están mirando a la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Están mirando este territorio donde está el Canal 26. Este escenario social complejo, difícil, donde la gente ha perdido el empleo y donde el plan ya no alcanza. El plan ya no alcanza. Cuando uno escucha a los dirigentes de los movimientos sociales hablando de que, bueno, hay que conseguir trabajo, es porque abajo, cuando van abajo, la gente que recibe el plan le dice, mirá, está todo bien, pero con el plan ya no me alcanza. Sí, el monto del plan ya no alcanza tampoco. Ya no alcanza, no es suficiente. Y la Argentina sale por el lado del trabajo. Esto también es un mensaje a la Iglesia, a toda esta visión del pobrismo de la Iglesia, de que la salida es por el lado del trabajo de la producción y para eso hay que bajar la carga impositiva. Pero hay propuestas en contrario, al menos en los primeros tiempos, en los primeros días de la campaña, uno escucha que incluso hay proposiciones de decir, bueno, a ver cómo... el que más tiene o el que más gana, que pague más. La primera diputada nacional, la candidata a primera diputada nacional, dijo que iba a aumentar los impuestos. Después se corrigió, se dio cuenta que era equivocado decir eso. La posición de Juntos por el Cambio es ir al Congreso para tratar de frenar el aumento de impuestos o de crear nuevos impuestos o de que no se vuelva a repetir el impuesto a la riqueza. Porque lo que hay que alentar es las inversiones, el crecimiento y alivianar la carga impositiva que tienen los empresarios, emprendedores, los que generan trabajo en la Argentina. Perdón. Sí, así es. Y acá hay otro tema que tiene que ver también con los medios de comunicación. Esta resolución o esta decisión del servicio público esencial implica la falta de inversiones. Este es un negocio, el de la comunicación, que tiene que ver con la inversión privada. Y de los más dinámicos, además, ¿no? De los más dinámicos, en donde la evolución tecnológica año a año te supera. O sea, ahora este es el 5G, mañana el 6G, y para eso vos tenés que tener una dinámica de inversión privada muy fuerte. Acá podés tener servicio público, todo el mundo con acceso libre, gratuito. Lo que te puede llegar a pasar es lo que tiene Cuba, que no tiene internet, o que funciona todo mal, o como Venezuela. Digamos, cuidado con este tipo de decisiones que se toman, porque, y no estoy defendiendo a ninguna empresa en particular, estoy diciendo de que en el mundo este tipo de inversiones tecnológicas son aliento al sector privado y que lógicamente tiene que tener un marco de rentabilidad. De lo contrario no van a invertir y de lo contrario la tecnología en poco tiempo puede quedar en desuso. Todo esto está en debate. Si vamos a construir un capitalismo moderno, inteligente, nacional, que aliente el empleo, el trabajo, la producción, o vamos a la patria oscura del pobrismo, de los curitas rezando, de la episcopal del hambre y de los muchachos que no tienen ningún destino y de los gerentes de la pobreza que alientan los planes y más planes y la pelea es por los planes ahora también. Claro. Porque ahora hay pelea por los planes. Dentro del propio gobierno hay pelea por los planes. Porque hay sectores que concentran los planes y los distribuyen. Y en cuanto a plan integral para la Argentina, ¿no? Porque me imagino el que está en su casa y está pensando en estas elecciones y qué es lo que tiene que ir a votar. ¿Qué es lo que se juega a la Argentina si gana el oficialismo o si gana la oposición? A ver, es una elección importante. Es una elección de medio tiempo donde se modifican los porcentajes y las representaciones en las dos cámaras. Es importante que esta elección genere más equilibrio.
Un triunfo de la oposición le daría mucho más equilibrio a los 2 años que faltan del gobierno y abriría un camino que me parece interesante para la Argentina. Debería abrir el camino de un diálogo, de una construcción política de todos los sectores para ver cómo salimos, cómo trabajamos con orden fiscal, cómo hacemos para crecer en el empleo, cómo modernizamos las normas laborales con los sindicatos adentro, para que la gente pueda ser incorporada al empleo. Hoy un comerciante, si tiene que tomar un trabajador, no lo toma, porque el riesgo de la indemnización y todo lo que significa las leyes laborales en la Argentina ponen límite. Tenés que tener para la pyme mecanismos más flexibles. En fin, hay que generar un gran movimiento y acuerdos políticos en 5 o 6 grandes temas. No hablemos de un gran pacto, hablemos de 5 o 6 grandes temas que pongan en marcha el crecimiento de la Argentina. ¿Cómo salís de este modelo de otorgar planes y plata del Estado? ¿Quién la paga? La gente que produce, la gente que trabaja. Cada vez son menos los que producen. Total. Bueno. Cada vez son menos. Y la carga impositiva es fenomenal. Hay empresas que se plantean la subsistencia, de trabajar casi en el límite de la pérdida para mantener la empresa. Ahora, ¿cuál sería el beneficio político de seguir avanzando en un camino que usted define un camino del pobrismo, ¿no? En la Argentina? Porque uno escucha, lo escuchaba usted también, y en definitiva pareciera ser que la dirigente política del oficialismo, con una perspectiva más de sentido común hoy en este contexto, es la expresidenta Cristina Kirchner, cuando muchos podrían creer que ella es la que quizá tenía las intenciones de llevar al país a una situación muy diferente. Sin embargo, hoy aparece como la dirigente con mayor sentido común. Su reflexión sobre el tema del fondo me parece correcta. La Argentina no tiene También que ir el al año pasado default. escribió una carta a Cristina y dijo, tenemos un problema bimonetario, hay que sentarse a dialogar en todas las fuerzas. Bueno, ojalá eso se pudiera concretar. Yo también pienso de la misma manera. Para eso hay que terminar con mecanismos de odio, con, digamos, una sociedad crispada. Hay que generar acciones dirigidas a ese gran encuentro. Hay que ordenar, digamos, algunas variables en orden a cómo se construye un diálogo positivo en la Argentina, que yo lo viví desde una experiencia personal en el 2001. En el 2001, una crisis profunda en la Argentina. ¿Y cómo salió la Argentina de esa crisis? Con diálogo, con los actores principales sentados en la mesa, con Duhalde y con Alfonsín, en un gobierno de corte parlamentario, con la participación de la Iglesia colaborando con la paz social. No una iglesia de combate clasista para los pobres únicamente, una iglesia para el conjunto de la sociedad. Ahora, ahí me surge una pregunta, Miguel. ¿Hay hoy dirigentes con el volumen político de los dirigentes como Duhalde, Alfonsín, de Sí que aquel los hay. tiempo? Sí, los hay. Para convocar, digamos, a esa mesa, ¿no? Yo creo que la realidad de la Argentina va a llevar a que ese espacio sea necesario. Para eso, por supuesto, hay que pasar este proceso electoral. Yo estoy acompañando, y quiero decirlo esta noche, estoy acompañando a Juntos por el Cambio, estoy acompañando a los candidatos del PRO, estoy acompañando a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, hace poco estuve con él en San Nicolás, voy a estar en los próximos días con María Eugenia Vidal. Creo que es importante que pueda haber un equilibrio en el Parlamento, darle mayor fortaleza a la oposición. Eso creo que puede ser un hecho positivo y encaminarnos decididamente a un marco de racionalidad, de orden fiscal, de orden político, de acuerdos. No creo que el modo, digamos, yo tengo respeto por la figura presidencial, pero no creo que el estilo ni el modo sea conveniente tampoco en términos, digamos, de la comunicación de una sociedad que está viviendo un momento de mucha sensibilidad, donde incluso te digo que en el tema sanitario todavía hay un montón de gente que no le ha dado la segunda dosis. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Recién hablábamos de los números y 10 millones, arriba de 10 millones tienen el plan completo de vacunación según los datos Ojalá oficiales. lo hagan rápido, ojalá apliquen con la mayor rapidez, pero te digo que no es como para festejar tampoco. Sí. Hoy está viajando la ministra Bisotti nuevamente a Rusia. Sí. Quiero introducirlo, Miguel, en un aspecto que me parece central de la Argentina,
porque no sé si ese tema, aunque lo comencemos a intentar resolver hoy, se va a poder hacerlo rápidamente, y es el avance del narcotráfico en nuestro país. Observamos la situación en Rosario, lo hemos visto la semana pasada en Florencio Varela como un indicador de lo que sucede hace mucho tiempo ya en el conurbano bonaerense, en la misma ciudad de Buenos Aires, Villa Lugano, un barrio tomado por el narco. ¿Cómo se Hay un sale de esa Taldumbo ahí situación? en Lugano, cerca de la 20. Claro. Digamos, opera bandas y organizaciones identificadas con el narcotráfico peruano. Con argentinos, por supuesto, de socios. Ahora, ¿cómo salimos de esta quiero hacer situación? una descalificación por nacionalidad, pero indudablemente la cocaína tiene que ver con el origen de esas bandas que dominan las principales villas de la Argentina. Y son organizaciones delictivas. Acá hay un hombre del periodismo que ha investigado permanentemente y que sigue muy atentamente este tema. Y el componente, digamos, de cómo están organizadas estas bandas son bandas peligrosas. Organizaciones delictivas que indudablemente yo creo que no han todavía tomado a la política como en Colombia o como en algunos planos de la política mexicana, pero empiezan a entrarle a los municipios, a los barrios, a la estructura social de los barrios, en donde no es la sociedad de fomento o el concejal el que resuelve el problema. Es el narco, el que está ahí en la inmediatez. Es que eso es lo que más sorprende, ¿no? El otro día hablábamos de los pedidos de allanamiento que había pendientes hacía un año y nada, hasta que mataron a una chiquita de 18 años. Entonces, lamentar esas situaciones cuando se podría haber hecho algo, medio que a uno le queda una sensación extraña. ¿Cómo le devolvés la tranquilidad a un barrio que es muy difícil que la tenga? Es un tema que está ocurriendo en la periferia de las grandes ciudades. No es solamente patrimonio de Rosario, del Gran Rosario. En el conurbano es un tema muy dramático, el tema del narcotráfico. Y también en la periferia de Tucumán, de Córdoba, de las grandes ciudades del país, del interior del país, donde vos ves el dominio, la expansión del delito y de cómo se resuelven los temas entre las bandas. Se resuelven a tiros porque el control del territorio es el punto central. Sí, totalmente. Agradeciéndole que haya estado con nosotros, Miguel, una reflexión final en este contexto de la Argentina, en este tiempo electoral. No, yo tengo una visión esperanzada de la Argentina. Creo que si la Argentina encuentra un camino de construcción positiva, de diálogo positivo, si camina hacia el mundo del trabajo, de la producción, la Argentina tiene con qué. No es un país latinoamericano de estos de Centroamérica sin ningún recurso. Argentina tiene petróleo, tiene gas, tiene minería, tiene agroindustria, tiene capacidades, tecnología, tiene talento argentino, tiene educación, tiene universidades. Acá a pocas cuadras está la Universidad de La Matanza. Hay un acceso a la educación, que es lo que nos puede diferenciar. Y yo creo que hace falta grandes acuerdos en la Argentina para definir el camino en el cual gane Pedro, gane Juan. Todos tenemos que transitar ese camino que permita el crecimiento. El rumbo que lleva el gobierno con esta visión del pobrismo, de la pobreza, del plan, no tiene camino, no tiene salida para la Argentina. Es un mundo oscuro. No hay ningún destino por ese lado. El otro camino que hay que explorar y acordar entre todos, creo que es la alternativa posible. El mundo del trabajo. Perón decía, gobernar es generar trabajo. Miguel Pichetto, muchísimas gracias. Ha sido muy Muchas amable. Muy amable los dos. Muchísimas muchísimas gracias. Un placer.